Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos ahorita analizando, estudiando una riqueza increíble que nos presenta Marcos sobre enseñanzas y confrontaciones. Y hay como 5 enseñanzas o sea, paralelamente, 5 enseñanzas y confrontaciones que nos presenta Marcos. Pero una de ellas, porque no se puede ver todas, una de ellas es la hipocresía, la confrontación a la hipocresía. Y vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículo 13. Dentro del contexto que está Marcos tratando en este momento, se trata del día miércoles. El día miércoles han ocurrido muchas cosas. El día miércoles el Señor Jesús está en el templo. Pero un día anterior, el día martes, el Señor por segunda vez expulsa a toda esa gente que estaba haciendo de mercader en el templo. Usted recuerda, ¿verdad? Cuando Jesús expulsa a los mercaderes que estaban ahí vendiendo palomas, animales y otras cosas, están vendiendo ahí en el templo. Entonces Jesús los expulsa. Y una de las confrontaciones inclusive fue de que los líderes religiosos le preguntan a Jesús con qué autoridad haces estas cosas. Otra de las confrontaciones, ya no de los líderes religiosos, sino de Jesús, es que Jesús va a confrontar el rechazo que tienen hacia Él. Y luego vamos a ver en esta oportunidad la confrontación a la hipocresía. Hay una fábula muy interesante, ¿no? Una fábula. Y se trata de la zorra y el leñador. Aquí hay varios docentes y en alguna oportunidad lo habrán compartido a sus alumnos. Pero una zorra, perseguida por unos cazadores, vio a un leñador y le suplicó a este leñador que le buscara un escondite, un refugio. El hombre le aconsejó que entrase en su cabaña. Imaginemos que acá está la cabaña, ¿ya? Y que se esconde en ella. Al instante llegaron los cazadores. Y los cazadores le preguntaron al leñador si había visto a este animal. Y él dijo, con su voz, dijo que no, pero él dijo de sí, no le he visto. ¿Ya? No le he visto. O sea, dijo que no la vio señalando la cabaña. Pero los que perseguían a este animal no entendieron, no comprendieron lo que el leñador les quiso decir. Así que más prestaron atención a la voz del leñador que a la señal que él hizo. Entonces, la zorra, al ver que los perseguidores se marcharon, salió sin decirle nada, pues, a este hombre. Entonces, el leñador, al ver que la zorra era malagradecida, le reprochó a este animal, porque él la había salvado a esta zorra. Entonces le reprochó porque esta zorra ni siquiera le dio las gracias. Entonces la zorra le respondió lo siguiente: te hubiera dado las gracias si tus gestos y tus actos hubieran respondido a tus palabras. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Honra tus palabras con tus actos, sé congruente con tu vida. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Otra definición de hipocresía es el acto en que un individuo se comporta en forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo, o de actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo se critican. Esa es la hipocresía. Marcos en esta ocasión nos va a presentar cómo Jesús va a confrontar la hipocresía de la gente que le quiere destruir. En este caso, los líderes religiosos. Y lo que nos va a presentar Marcos en primer lugar es el plan de los hipócritas.
Así que busque capítulo 12 de Marcos, versículo 13, que dice lo siguiente. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Repito el versículo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Es interesante cómo lo presenta Marcos, y en este caso la Reina Valera, pero qué interesante es cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque la Reina Valera, la Biblia que estamos leyendo, menciona que enviaron a Jesús fariseos y herodianos para que les sorprendiesen. O sea, estos fariseos y herodianos fueron enviados por alguien o por un grupo con la misión de hacer caer a Jesús en una trampa. La gran pregunta es, ¿quiénes los enviaron? Cuando uno lee la Biblia se hace preguntas. Entonces, cuando uno lee la NTV, la Nueva Traducción Viviente, la NTV lo dice de esta manera. Después, los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. O sea, ya no solamente tenemos a dos grupos, a los fariseos y a los herodianos. Ahora tenemos más luz. Se nos menciona que ellos fueron enviados por los ancianos. Entonces, ¿quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran los representantes destacados del pueblo de Israel. Era el máximo órgano judicial de la nación. Otros estudiosos les llaman el concilio. Entonces, de eso se trata este grupo de ancianos. Fueron los ancianos los que enviaron los fariseos y herodianos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un partido religioso conservador del judaísmo en tiempos intertestamentarios. Algunos los llamaban los compañeros, otros los llamaban los santos, pero antiguamente se les conocían como los piadosos. Los fariseos eran estrictamente ortodoxos, radicalmente observantes de la pureza religiosa en Israel, el pueblo escogido o el pueblo elegido de Dios. Por eso, los fariseos rechazaban cualquier intento de introducir prácticas helenísticas en el pueblo santo de Dios, Israel. Los fariseos han pasado a la posteridad por sus enfrentamientos dialécticos con Jesús a lo largo de su vida pública. Siempre habían encontronazo de los fariseos versus Jesús. Siempre ellos estaban persiguiendo al Señor. Siempre ellos estaban molestando al Señor. Entonces los encontronazos tienen que ver sobre todo con la nueva visión que Jesús tiene del judaísmo, que choca frontalmente con ese celo farisaico y su dureza de corazón a la forma de que Dios manifestaba su revelación en Jesús, el hijo de un carpintero. A Jesús lo tenían en poco. Muchos de estos fariseos, y Marcos nos presenta también a los saduceos, Marcos también nos presenta a los escribas, también ahora vamos a ver a los herodianos, pero estas personas venían de escuelas rabínicas. Anteriormente les había compartido a ustedes que muchos venían de la escuela de Gilel y otros de la escuela de Shammai, pero menospreciaban a Jesús porque él no venía de ninguna escuela, él era el hijo de un carpintero. Entonces los menospreciaban. Y cuando llegaron a confrontarlo, le preguntaron con menosprecio, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Claro, ellos se jactaban porque algunos venían de la escuela de Gilel y otros venían de la escuela de Shammai. Jesús no venía de una escuela, Jesús era de Galileo. ¿De Galilea puede salir algo de bueno? Miren el menosprecio. Pero sin embargo Jesús, en su oportunidad, le dijo a los fariseos y a los escribas: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! En otra oportunidad, Jesús usa una comparación más fuerte de todo el Evangelio al llamarlos sepulcros blanqueados, relucientes por fuera, pero llenos de podredumbre
repugnante, asqueante, destapando su hipocresía y el peso insoportable que habían puesto sobre la conciencia del pueblo a base de normas, a base de leyes para mantener o recuperar la pureza frente a Yahvé. Eso eran los fariseos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos, que nos presenta Marcos también, eran un partido político judío adicto a los Herodes, que se unió con los fariseos para oponerse contra el Señor Jesús. En cuanto a su relación con los fariseos, normalmente los herodianos y los fariseos eran archienemigos. ¿Por qué? Porque los herodianos se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo dar tributo a Roma, cosa que los fariseos se negaban radicalmente, porque ellos, en este caso, sostenían que como pueblo judío, como pueblo santo de Dios, ellos no tenían por qué dar tributo a una nación pagana. Después vamos a ahondar esto. Vamos a ahondar esto porque los fariseos no estaban de acuerdo que Israel diera tributo a Roma. Entonces, Marcos nos presenta pues el plan, digamos, de los hipócritas, ¿no? El plan era en este caso sorprender a Jesús con en alguna palabra, en este caso. Entonces, luego Marcos nos va a presentar que hay una adulación de los hipócritas. Note usted lo que dice el versículo 14, el versículo 14 del capítulo 12. Dice lo siguiente: viniendo ellos, le dijeron, miren la adulación, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y lanzan la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué es adular. Adular es alabar en forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Este dúo, fariseos y herodianos, llega ante Jesús para aparentemente adularle con grandes palabras. ¿Se dan cuenta? Maestro, eres hombre veraz, enseñas con verdad, no te dejas guiar por la opinión de los hombres. Miren cómo lo adulaban al Señor. Entonces, ellos adulaban al Señor con grandes palabras, pero el fin era pronunciar una tramposa pregunta al final de su hipócrita alabanza. Y vamos a analizar rápidamente cada frase antes que estos señores formulen la pregunta. La primera adulación es que le dicen a Jesús: sabemos que eres hombre veraz. Y esto es interesante porque Lucas, cuando uno lee esta misma situación en Lucas dice allí, no usa la palabra veraz, sino usa la palabra recto. Entonces Lucas dice: sabemos que eres hombre recto. Y es interesante, ¿por qué? Porque ellos, los fariseos, jamás aceptaron que Jesús enseñara rectamente, jamás aceptaron que Jesús enseñara con la verdad. Más bien, ellos tenían bien en claro en su duro corazón de que Jesús era un engañador, de que Jesús era un mentiroso, de que Jesús era un farsante, a quien debían silenciarlo tan solamente con la muerte. Sin embargo, la adulación de ellos tenía al menos dos propósitos astutos. El primer propósito, fingir identificarse con gente que en su mayor parte sí le creía a Jesús y que Jesús enseñaba la verdad. Los dirigentes religiosos querían convencer al pueblo de que ellos también eran verdaderos buscadores de la verdad. El segundo propósito malévolo y más importante, querían inflar el orgullo del Señor, con la esperanza de que eso evitara que Él pues esquivara la pregunta que ellos estaban a punto de hacerle.
Entonces, esos dos propósitos malévolos tenían de fondo estos fariseos y herodianos. La segunda frase aduladora que encontramos: sabemos que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. El planteamiento de ellos era que Cristo estaba tan comprometido con la verdad, y eso era cierto, que no se equivocaba ni cambiaba su mensaje, basándose pues en opiniones humanas. O sea, el Señor no necesitaba basarse en la opinión del hombre. Él permanecía centrado en la verdad, porque Él es la verdad. Él en una oportunidad dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no necesitaba de la opinión del hombre para cambiar su discurso. Entonces, eso intentaron los fariseos y los herodianos, exaltar de esa manera a Jesús, pero en el fondo era una hipocresía. Es cierto, el Señor enseñaba la verdad, pero miren estos hipócritas que no creían en Él, sin embargo, hipócritamente le dicen que Él era un hombre que enseñaba con la verdad. Pero también hay otra frase: sabemos que con verdad enseña los caminos de Dios. Esta es otra repetición de la primera frase, porque ya es un descaro, y con descaro reforzaron su adulación anterior de que Jesús era veraz, afirmando con verdad la enseñanza que Él daba sobre el camino de Dios. Entonces, una vez que mencionan estas tres frases, bueno, lanzan la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, para que ellos hagan esta pregunta, hermanos, ellos han tenido que planificar, ponerse de acuerdo. No era una pregunta que se les salió en ese momento. Esto estaba planificado. Había un objetivo, que ellos querían que Jesús respondiera lo que ellos querían que responda para que Jesús sea arrestado. Y a la medida que avancemos vamos a ir dándonos cuenta de su maldad. Pero ellos, creyendo que habían atraído al pueblo y a Jesús hacia el engaño, los fariseos y herodianos tendieron su trampa. Y con fingida sinceridad, con fingida alabanza y respeto, que era falso también, le preguntaron: ¿es lícito? Note bien, es lícito, según la ley divina, ¿es lícito dar tributo a César o no? Estos señores sabían lo que estaban preguntando. Y luego le dicen: ¿daremos o no daremos? Es como que un gavilán se acerca a mi hija Angie y le dice: Angie, ¿te quieres casar conmigo? ¿Sí o no? ¿No? Entonces ya les he entrenado a mis hijas para que cuando venga un pájaro carroñero le meta su ondazo, ¿no? Y se acabó el problema. Pero en realidad estos señores solamente estaban intentando desacreditar a Jesús públicamente, poniéndolo en un dilema, y esperaban que Jesús, en este caso, tuviera que contestar que los judíos no tenían que pagar el impuesto, porque hacerlo sería violar la ley de Dios. Qué interesante. Ahora, vamos a ahondar esto y vamos a comprender más el contexto. Ellos pagaban impuestos al idólatra Roma, no por elección, sino porque estaban obligados a hacerlos. Ahora, ellos, los judíos y sobre todo los fariseos, aborrecían a Roma y su presencia invasora en tierra judía, debido a que creían que la tierra de Israel y todo en ella pertenecía a Dios. Y es cierto, Israel es el pueblo elegido de Dios, Israel es su especial tesoro. Pero odiaban dar cualquier cosa a adoradores de ídolos paganos, cuya presencia profanaba la tierra de Dios. Y entre los numerosos impuestos que exigía el Imperio Romano, el pago universalmente aborrecido por el pueblo judío era el tributo de impuesto, en este caso de capitación. O sea, ¿qué era el tributo de impuesto de capitación? Era que no solamente tú tenías que pagar los impuestos a Roma, sino también que como Roma era el imperio, tú como persona le pertenecías al emperador. Y tu vida misma merecía
que le paguen un impuesto al emperador. O sea, aparte de todos los impuestos, tú, como le perteneces a Roma, por lo tanto le perteneces al emperador. El emperador es tu amo, el emperador es tu señor. Y a él, una forma de adorarle era pagarle un impuesto, tú como persona. Ahí está el asunto. Entonces, esto no era un gravamen sobre su tierra, sus bienes, sino sobre sus personas. Este pago consistía en un denario, la moneda de esa época. Por persona se tenía que pagar una vez al año. Lo que hacía este impuesto más detestable que los demás era su implicación de que el César era pues el amo y el señor y el dueño de todos los judíos, mientras que ellos eran verdadera posesión de Dios. Los habían hecho súbditos de otro Dios. Ahí vamos llegando ya al asunto. Y eso era una violación del primer mandamiento. Entonces Jesús lanza la respuesta a los idólatras en tercer lugar. Note lo que dice el versículo 15 y 16 de capítulo 12. Dice el versículo 15 y 16. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de estos hombres. Jesús siempre sabía lo que había en el hombre. Y él percibió la hipocresía de ellos. Él comprendió la astucia de ellos. Y él conoció la malicia de ellos. Y es interesante, porque Jesús les va a responder: ¿por qué me tentáis? Y cuando uno lee esta misma sección o esta misma situación en Mateo, Jesús va a decir lo siguiente. Mateo lo dice de esta manera: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, como ya se indicó, esta delegación de fariseos y herodianos no se acercó a Jesús en busca de una respuesta sincera o en base, de una pregunta sincera, sino que ellos no estaban buscando la verdad, no querían saber la verdad, sino que más bien trataban de atraparlo de tal manera que lo pudieran llevar a las autoridades. ¿Para qué? Para que lo maten, para que lo ejecuten. La respuesta del Señor fue sencilla y profunda: tráenme la moneda para que yo la vea. Una respuesta tan sencilla, pero una respuesta tan profunda. ¿Saben por qué? Porque una moneda de un denario era de plata acuñada bajo la autoridad del emperador y equivalía a un día de salario de un soldado romano o de cualquier trabajador, común y corriente en este caso. Un denario, mis hermanos, en la época del Señor Jesús, según los estudiosos, probablemente, y es más seguro, que llevara la imagen de Tiberio César. Y Tiberio César era el hijo adoptivo de Augusto. Y Augusto, según la creencia romana y la práctica romana, Augusto, por ser emperador, era, digamos, elevado al nivel de Dios. Los romanos a los emperadores no lo veían como un ser humano, sino como un Dios. Por lo tanto, Tiberio César, por ser hijo de un Dios, también era Dios. Y portar esas monedas con imagen de Tiberio César les hacía sentir indignos a los judíos, porque al llevar estas monedas, para ellos era violar el segundo mandamiento de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ellos finalmente trajeron la moneda a Jesús, sin duda esperando que él condenara, y por extensión que condenara al Dios falso César, y declarara que la ley de Dios prohíbe pagar tributo a un imperio idólatra. Ahora, si el Señor respondía de esa manera, esperada por estos líderes religiosos, los herodianos inmediatamente lo acusarían ante Pilato. El gobernador no tendría más alternativa que mandar a arrestar a Jesús, desacreditándolo delante de todo el pueblo, delante de toda la población judía. ¿Por qué? Porque el pueblo
esperaba que su Mesías derrocara a los romanos, que venciera a los romanos, que pisoteara a los romanos. Jamás imaginaron que el Mesías fuera capturado. Entonces Jesús va a dar una respuesta que causó la admiración de todos, porque todos esperaban, ya, que condene, pero no. Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús enseñó claramente que pagar impuestos a un gobierno secular y sobre todo a un gobierno invasor, bueno, es una obligación. Y el verbo traducido dad se refiere a devolver algo que se debe. De mucha mayor importancia que dar al César lo que es debido es dar a Dios lo que es de Dios. Y los líderes judíos, mis hermanos, se oponían a dar al César lo que se le debía. Pero muchísimo peor es que no prestaran atención a dar lo que le corresponde a Dios. El ejemplo más inmediato y evidente de eso era que negaran honrar al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, a quien se le debe toda la honra, ya que honrarlo es honrar a Dios directamente. Y todas las personas deben obediencia al más grande mandamiento en la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Porque muchas veces el creyente tiene ídolos en su corazón y esos ídolos le desvían de dar a Dios lo que le pertenece a Dios. El denario pertenecía al César. El denario que tenía que pagar el judío por pertenecerle al amo y señor de su vida, lamentablemente al emperador invasor, eso le pertenecía a César y llevaba su imagen. Las personas, en este caso, que le pertenecen a Dios, llevan la imagen de Dios. Qué gran diferencia. De tal manera que la moneda se puede dar al César en obediencia por obligación a esa ley temporal, pero la obediencia y la honra se deben dar a Dios a la luz de la ley divina. O sea, está bien, el judío dice, yo voy a pagar el impuesto a este hombre invasor, abusivo, él me podrá obligar y podrá decir que yo le pertenezco, pero le perteneceré por fuera, pero mi corazón le pertenece a Dios. Y la reacción de todos, ¿cuál fue? Se maravillaron. No esperaban esa respuesta. Jamás imaginaron que Jesús iba a decir, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo podemos aplicar espiritualmente esta preciosa enseñanza que nos ha presentado Marcos en esta mañana? Vemos una vez más que son los líderes religiosos, hermanos, los que intentan tender una trampa a Jesús y se unen con los herodianos, con gente que estaba muy ligada a los Herodes, sobre todo a Herodes Antipas. Entonces ellos se unieron, ¿para qué? Para tenderle una trampa a Jesús, empapados de adulaciones, empapados de hipocresía. Se acercaron al Señor con magníficas palabras. Permítame hacer unas preguntas. ¿Sabían que muchos creyentes caen en la hipocresía de adular al Señor Jesús también? Le dicen en sus corazones, puedan que estén cantando, puedan que estén orando, y le dicen, Señor, eres bello, Señor, eres hermoso, Señor, tú te mereces la gloria, Señor, tú, mi amado Salvador, te mereces la alabanza de mi vida. Pero hay un gran problema. Recuerde que Jesús dijo,
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¡Ay, qué miedo! Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué imagen estás reflejando en tu vida? ¿La que te lleva a ser desobediente? ¿La que te impulsa a ser adulador? ¿La que te impulsa a ser hipócrita? ¿O la que te lleva a dar lo que le corresponde a Dios? Muchos creyentes no se dan cuenta que están reflejando la imagen del César en su vida y no la imagen de Dios. Noten bien, el César era el dueño de las personas judías y debían dar una vez al año un impuesto, un tributo, por el verdadero dueño, aparentemente, de sus vidas, que era el César. Pero el verdadero dueño de los judíos era Dios. Por lo tanto, el César podía decir, soy tu dueño, pero realmente el verdadero dueño del corazón es Dios. Y ellos podían pagar el impuesto y no dejar de amar a Dios. Tristemente, muchos creyentes deciden vivir como si pertenecieran al César. Y en su vida reflejan la imagen de su ídolo. César, en este caso, la imagen de César representa al ídolo que uno puede estar esclavizado. Un creyente puede tener ídolos. Puede ser el deporte, puede ser los paseos, puede ser algo que destrona a Dios del corazón. El creyente no pierde la salvación, pero puede ser un idólatra. Ese es un grave peligro. Entonces, muchos creyentes viven como si pertenecieran a César y le dan su vida a su César y no le dan su vida a Dios. Han dejado de congregarse, muchos han dejado de congregarse, muchos se han alejado del Señor, muchos salen a pasear los domingos. No estoy en contra de los paseos, pero el domingo le pertenece a Dios. Si tú has entendido que tienes que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay un domingo, hay un día que Dios estableció para su alabanza y gloria, el día domingo. El día que no trabajas, el día que estás despejado, el día que estás libre. Ese día tiene que ser dedicado al Señor. Por eso, dad a Dios lo que es de Dios. Otros creyentes caen en fornicación, caen en adulterio, se sumergen en la pornografía, evaden impuestos, no cumplen sus responsabilidades financieras y otros pecados más. No están dando a Dios lo que es de Dios, la totalidad de su ser. Más bien han decidido caer en los lazos de su ídolo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tristemente, no solamente, en casi todo el planeta se está presentando una dureza de corazón de muchos creyentes, una indiferencia hacia el avance de la obra de Dios en la tierra. ¿Y a qué me refiero? Que muchos prefieren dar al César, en este caso, prefieren invertir en un buen paseo, en un buen viaje, invertir mucho dinero en esto, mucho dinero en el otro, lo cual no es malo, pero se desconectan y se alejan del propósito de Dios para el avance de la obra misionera aquí en la tierra, del avance de los proyectos de la iglesia local aquí en la tierra. Entonces, ¿a qué los lleva eso? Que administran mal su dinero, invierten en las cosas del César o de su César y se olvidan del proyecto de Dios. O sea, dejan de diezmar y dejan de dar a misiones. Y muchos creyentes reaccionan incómodos y lo toman como una obligación pesada de parte del pastor el diezmar y ofrendar a misiones, cuando en realidad es una enseñanza bíblica para que el creyente forme parte del avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Por algo la Biblia nos llama colaboradores de Dios. No solamente predicamos, no solamente enseñamos, sino que también aportamos para que la obra de Dios avance aquí en la tierra. Pero muchos creyentes están en desobediencia, muchos creyentes están en rebeldía.
Muchos reaccionan entre murmuraciones. ¿Pero por qué tengo que diezmar? Me están obligando. No. Nosotros le enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Y a través del discipulado bíblico se enseña a creyentes, no solamente aquí, sino en todas las iglesias donde se enseña la sana doctrina, se les enseña la responsabilidad de un mayordomo fiel a través del discipulado bíblico. Pero muchos ya conscientes saben lo que tienen que hacer. Muchos conscientes saben cómo tienen que proceder en obediencia a Dios. Pero ¿cuál es la realidad de las cosas? Que la mayoría no obedece. La mayoría está en una rebeldía espiritual. Y eso afecta en gran manera el avance de la iglesia local, el avance de la obra misionera a nivel nacional y a nivel internacional. Afecta el evangelio en el mundo. En una oportunidad, nuestro hermano Enzo, cuando presidió la tesorería aquí en la iglesia, él dijo lo siguiente: del 100% de miembros, solamente diezma el 15%. Y el 5%, de ese 15%, de ese 15%, ya aparezco el presidente, ¿no? De ese 15%, dentro de ese 15%, hay un 5% que da en paralelo a misiones. Hay un 5%. Y él dijo, ¿no? Si tan solamente de ese 100%, el 25% diezmara y diera para misiones, ¿no?, se harían muchos proyectos para el avance del reino de Dios. Yo recuerdo que estaba con nuestra hermana Beni, nuestra recordada hermana Beni, y la hermana Beni dijo, es cierto, ¿no? Es cierto. Y ella lo aplicó al contexto de ese entonces. Entonces, las palabras de nuestro hermano Enzo lo va a aplicar a nuestro contexto de hoy. De la misma manera como lo mencionó nuestra hermana Beni en ese entonces. Si aplicáramos estas sinceras palabras de nuestro hermano en la actualidad, si tan solamente el 25% adorara al Señor, porque también el diezmar y el ofrendar es adoración, si tan solamente ese 25% lo hiciera, ya no habría necesidad de realizar venta de garaje, ya no habría necesidad de realizar palmastura, estaríamos avanzando más en Río Seco. De repente ya Enzo estaría construyendo su casa pastoral ahí en Río Seco. Ya tendría segundo piso Río Seco. En Lonja, ya nuestro hermano Johnny Esteban ya no estaría discutiendo con el vecino de al lado que en una oportunidad le quiso robar, porque esa es la palabra, robar 1 metro, pero en todo largo, de todo el terreno. Usted recuerde que allá el terreno mide 1.400 metros cuadrados y un día el vecino había colocado las estacas de su terreno 1 metro más adentro de la estaca del terreno de la iglesia allá. Y la esposa de nuestro hermano Johnny Esteban le dijo al vecino, vecino, ¿usted está midiendo su terreno? No, hasta ahí es mi marca. Y justo ese día vino un rayo y ¡zah!, destruyó todo ese cerco que el vecino había levantado. Y la hermana le dijo al vecino, ya ve, Dios te está mirando. Si realmente toda la iglesia con un solo corazón estuviera comprometida con misiones, ya el hermano Johnny Esteban hubiera levantado un muro de material noble para que el vecino no moleste y no lo parta un rayo. Hay tanto que hacer en Requena. El pastor Roldán, muy aparte de Requena, está visitando otras comunidades para ganarlas para Cristo. Ayer fue a evangelizar a la zona, a la comunidad que se llama El Zorro. Imagínense, El Zorro. Me imagino al pastor Rolando regresando con una seta en su espalda, ¿no? Pero el hombre, y para llegar a esa comunidad tiene que navegar entre 2 a 3 horas. Y no es nada barato, hermanos. No es nada barato. Y estaríamos avanzando aquí. Aquí en esta iglesia hay muchas cosas que hacer. No estaríamos endeudados con Proyecto Perú. Estaríamos avanzando con el tarrajeo del último piso. Estaríamos avanzando con los proyectos del auditorio principal.
y ya nos estamos acercando a los 50 años. Y una de las palabras que recuerdo que mencionó nuestra hermana Gloria Williams en uno de los aniversarios, probablemente hace 15 o 20 años atrás, ella dijo que ese terreno es para que la iglesia se congregue. Este patio grande está diseñado para construir en el futuro el salón principal de la iglesia. Pero solamente el 15% está mostrando fidelidad y obediencia, pero el resto no, el resto no. Y es por eso que no se puede avanzar, no se puede avanzar. Es interesante cómo Marcos nos exige autoexaminarnos y no caer en la misma trampa satánica en la que cayeron los que tenían en la época de Jesús mucho conocimiento de las Escrituras, pero sin embargo su corazón estaba alejado de Dios. Y eso nos lleva a preguntar una vez más: ¿qué imagen estás reflejando en tu vida? ¿Qué imagen es la que gobierna en tu vida? ¿La de César o la de Dios? ¿Quién es el ídolo en tu vida que te impide obedecer a Dios? ¿Quién es ese ídolo en tu vida que te lleva a adular todos los domingos y todos los días de tu vida y terminas andando como hipócrita delante de Dios? ¿Cuál es ese ídolo? Mis hermanos, es tiempo de arrepentirse y hacer bien las cosas para el avance del reino de Dios en nuestro distrito, en nuestro país y en el mundo. Es cierto que hay que dar al César lo que es del César. Tenemos responsabilidades temporales. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet, hay que pagar los tributos de la casa. Eso está bien, es importante. Pero hay que dar a Dios lo que es de Dios. El primer lugar en nuestra vida es Dios. La totalidad de nuestro ser le pertenece a Dios. Lo mejor que le puedo dar a Dios es lo mejor que Él mismo me da. Y lo mejor que le puedo dar a Dios es ser consciente que el evangelio tiene que avanzar en este mundo, que su palabra tiene que correr. Y para eso hay que apoyar a los misioneros. Para eso tengo que cumplir con mis diezmos aquí en la iglesia local, para que también la iglesia siga avanzando y sea un canal de bendición a tantas iglesias que necesitan apoyo. Muchos pastores siempre mandan cartas pidiendo apoyo. Y estamos así, limitados. ¿Por qué? Por la desobediencia de muchos. Evalúa tu corazón si es que estás en desobediencia y comienza a cumplir, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y si te ha invadido la hipocresía y si has estado adorando al Señor, deja de hacerlo, porque Él agrada a los que le adoran en espíritu y en verdad.